Gentiles amigos de Mirada Profunda, este espacio de periodismo sin compromisos, bienvenidos. ¿Cuáles son los escenarios más probables en materia de seguridad pública y de seguridad interna para nuestro país luego de que las fuerzas federales liquidaron a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación? Se lo preguntamos, nos da muchísimo gusto darle la bienvenida a este espacio que también es de él, al maestro Rogelio Sánchez Roa, consultor en materia de seguridad. Mi estimado Rogelio, qué honor, gracias por aceptar incorporarte a este canal que es el tuyo. El honor es todo mío, Jorge. Un fuerte abrazo para ti y tu audiencia. Igualmente, gracias. ¿Cómo ves los probables escenarios, primero en materia de seguridad pública y luego, si quieres, en materia de seguridad nacional? Pues es una pregunta importante, aparentemente sencilla, pero es muy compleja, justo por los eventos de reciente presencia, ¿no? Del pasado 22 de febrero, del domingo, donde pues se tuvo la intervención de las fuerzas del Estado para, como bien dices en tu introducción, pues capturar a una persona de interés, no solo para las fuerzas de seguridad en México, sino a nivel internacional, por supuesto. Tenemos que destacar al vecino del norte, a los Estados Unidos de América, que dicho sea de paso y poniéndolo un poco en el contexto antes de entrar en el tema de la conformación de los posibles escenarios que este evento pudiera traer en materia de seguridad pública, eh, pues parece ser que este evento justamente fue suscitado por todas estas presiones que se han venido provocando desde el país vecino, desde la política de Trump, con esta ya desde hace un año, como tú bien sabes, designando a los distintos cárteles de la droga de nuestro país, pues, al menos los principales, como organizaciones terroristas. Esto pues evidentemente ha devenido en una presión pues muy fuerte para el gobierno federal, por supuesto, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, de tal manera que muy probablemente sin que tengamos evidentemente pues la información de primera fuente, ¿no? Porque no estamos al interior del gobierno como tal, eh, pues suponemos que hay una presión ahí importante por parte del gobierno de Trump para ejecutar esta acción. Una acción que en realidad pues nadie esperaba, ¿no? Los analistas de seguridad, los expertos en la materia, esperábamos que se dieran algún día, pero no esperábamos esa fecha tan pronto. Y debo decirlo porque tenemos en recientes días, en los próximos meses, un evento deportivo de máxima importancia, como es el Mundial de Fútbol 2026, en el cual, como también la audiencia sabe, pues las sedes se encuentran en México, en Estados Unidos y en Canadá. Es una sede tripartita. Y en México también tenemos tres sedes, que son justamente Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México. Dicho lo anterior, justamente este escenario, este primer escenario, no se estaba planteando, ¿no? No se tenía en el radar. A lo mejor, pensando así, esa fue justamente parte de la sorpresa y de la efectividad también que pudo haber representado este evento del pasado domingo, pero que definitivamente nadie esperábamos o era un escenario muy remoto. Sin embargo, se da, eh, y aquí viene justamente la pregunta de, uno, ¿por qué se dio en esa fecha? Eh, por otro lado, también reconocer también, en un paréntesis, si me lo permites, pues la efectividad del operativo. Eh, en realidad, pocas bajas, a pesar de lo que se ha venido sumando después del evento. El propio gobierno federal ha reconocido ya 25
elementos de la Guardia Nacional fallecidos, acaecidos a raíz del operativo, no solo en el operativo, sino pues a consecuencia de la reacción de los miembros o de las distintas células del Cártel Jalisco Nueva Generación a lo largo de la República. Se habla de una ejecución prácticamente sincronizada a lo largo de 20 estados de la República, ¿no? Que pudieron haber impactado el domingo de manera específica, y esto pues evidentemente devino en el abatimiento también de personal y elementos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional. Lamentable, por supuesto. Bueno, nadie se lo esperaba entonces, y sí hay una efectividad contundente. Es un operativo exitoso, hay que decirlo. También es cierto que el escenario posterior a este evento era esperado, o sea, teníamos la experiencia también del Culiacanazo, entonces sabíamos que posterior a la captura, o en este caso abatimiento del Mencho, iba a venir una reacción virulenta por parte del Cártel Jalisco, que se vivió principalmente en la jornada del día domingo, y lunes y martes se ha venido decreciendo esta actividad, y aquí es donde justamente viene la respuesta a la pregunta de los escenarios. Eh, por un lado, tenemos que observar que la presión por parte de los Estados Unidos de América va a continuar. No podemos esperar que, al haber sido un operativo exitoso, por muy exitoso que haya sido, va a quedar ahí. Sí podemos esperar que va a seguir y se va a continuar con una presión por parte de los Estados Unidos de América para continuar con el aseguramiento de distintos capos o distintos mandos, ya no de este nivel, como el Mencho, que era realmente el único que quedaba de esa categoría, de ese nivel expuesto. Sin embargo, pues viene un aseguramiento y una persecución de mandos medios dentro de las estructuras criminales. Deberíamos de esperar, por supuesto, también que no solo las acciones del gobierno federal, en este caso, que es el que ha liderado estas acciones, se quede en el aseguramiento de este tipo de personalidades. Eh, Deberíamos de esperar, dentro de los escenarios, que también tengamos aseguramientos de carácter de la red financiera, ¿no? Por supuesto. No solo las personalidades de los cárteles, sino también de toda esta red y este entramado financiero que efectivamente pues nutre a las operaciones de los cárteles. Y también debemos decirlo, debemos de esperar como ciudadanos que también las redes políticas que sustentan y que soportan los haceres y deberes de estos cárteles, pues también se comiencen a ver expuestos y comience a haber aseguramientos en esta naturaleza. Dicho lo anterior, entonces con esta presión que va a ser continuada, podríamos conformar al interior del cártel Jalisco pues distintos escenarios. Uno de ellos es que definitivamente tiene que haber un reacomodo dentro de las fuerzas del cártel Jalisco, y dentro de este reacomodo eh, se pueden plantear distintas cuestiones. Por un lado, la línea sucesoria natural se vio también interrumpida. Se ha presumido, se ha hablado en las distintas redes y fuentes de información de la captura de mandos inmediatos que eran posibles sucesores naturales ante la caída o la posible caída del Mencho, y esto ha dificultado justamente, o podría dificultar, el reacomodo al interior del cártel Jalisco. Y eso nos lleva, por un lado, a plantear un escenario que era la sucesión pactada. Por ahora se ve un poco complicada. Por otro lado, se ve un escenario en el cual se mantenga una cohesión mayoritaria del cártel Jalisco con algunas escisiones menores, que esto pudiera provocar algunos enfrentamientos, pero es un escenario que también se podría estar planteando. Otro escenario sería la balcanización del cártel Jalisco, esta separación en las distintas células que conforman al cártel Jalisco, que sabemos que funciona a través de una especie de franquiciamiento
del propio nombre del Cártel Jalisco Nueva Generación, y que ante la imposibilidad de una unidad sobre un líder o un liderazgo, para no mencionar si es hombre o mujer, un liderazgo que pudiera unificar las actividades que venía ejecutando el Mencho como líder y como este ente unificador, pudiéramos pensar también en la balcanización del cártel Jalisco, como ha sucedido también con otros cárteles cuando pierden a su líder máximo. Por otro lado, también tenemos el escenario de la incursión de los cárteles rivales, por supuesto, en los territorios en los cuales el cártel Jalisco tenía mayor preponderancia, mayor preeminencia, y también de la separación de los posibles aliados, ¿no? Porque el cártel Jalisco no solo funcionaba con estas células que ostentaban su nombre como franquicitarios, sino también con aliados a nivel nacional que pudieran estar también aprovechando pues esta falta de liderazgo para entonces asumir nuevos liderazgos de carácter regional o local. Y por supuesto habría que también estar atentos a el escenario internacional en cuanto a las redes también que tenía el cártel Jalisco o que tiene el cártel Jalisco todavía con otros cárteles a nivel latinoamericano, a nivel de Europa y Asia, que justamente forman la cadena de suministro tanto de precursores como de drogas en sí, así como las redes para lavado de dinero. Entonces, el panorama, la verdad es que es muy complejo. Estamos en el momento de mayor incertidumbre, sin duda. Los analistas, pues, estamos atentos minuto a minuto de lo que va sucediendo, de lo que va surgiendo en la noticia, en las fuentes abiertas, pues, para también ir previendo justamente cuáles son los elementos que nos pueden ir conformando y confirmando estos distintos escenarios que por el momento pues se ven planteados hasta ahora. La probabilidad de que se recrudezca la violencia en Jalisco, como sucedió en Sinaloa, pudiera darse. Sí, sin duda es posible. No tenemos números como tal que nos permitan dar una probabilidad como tal, pero sin duda es un escenario posible, principalmente justamente a partir del segundo escenario que yo planteaba, que es justamente eh, que el cártel Jalisco pudiera reunificarse de cierta parte, pero que ciertas células del cártel Jalisco también pudieran escindirse, pudieran buscar la independencia, pudieran buscar el liderazgo local o incluso regional, incluso estas células poder aliarse con los aliados antiguos del cártel Jalisco, dependiendo obviamente de la capacidad que tuvieran en la región. Eso sin duda implicaría un escenario de eventos violentos. De hecho, parece ser que es lo esperable, ¿no? Ahorita estos días han estado muy tranquilos, después de lo que vivimos el domingo, lunes, martes, miércoles, el día de hoy, han estado en realidad muy tranquilos, y parece ser que tiene más que ver con un tema de reordenamiento al interior del cártel Jalisco que otra cosa, ¿no? Evidentemente podemos esperar o sería deseable que esto también fuera gracias al despliegue de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad en los distintos puntos del país, pero me parece que tiene mucho más que ver con este reordenamiento interno del propio cártel, de que todavía no están muy seguros qué es lo que va a pasar y hacia dónde va a ir, pero una vez que esto se empiece a definir, me parece que sí va a haber eventos de este tipo como tú bien comentas. Es muy posible. Estimado Rogelio, ¿hay algún cártel que tenga la capacidad de enfrentar abiertamente a lo que queda del cártel Jalisco Nueva Generación? No, no hay en México un cártel con esa cohesión. Hemos visto en el último año pues un desmembramiento del cártel que podía ser el competidor, que era el cártel de Sinaloa, a raíz de la captura y extradición del Mayo Zambada. Pues ya hemos visto cómo este mismo cártel se fue desmembrando, se fue justamente, le sucedió lo que estamos planteando en uno de los escenarios, ¿no? Se fue balcanizando
¿no? Precisamente, incluso se ha hablado también de algunas alianzas entre los Chapitos, que es una de las facciones que conformaban el cártel de Sinaloa, con el cártel Jalisco en algunas zonas de la República, ¿no? Para poder seguir operando. Entonces, no se ve que haya un cártel de esa naturaleza que pueda disputar al cártel Jalisco su preeminencia, su posición como cártel prioritario en México. Este, y eso justamente complica el tema, nos lleva al tema de las nuevas alianzas, al tema de buscar los liderazgos regionales y locales, y a ese tema de violencia que pudiera suceder que bien comentas. Ahora, tú nos planteabas que unos pasos lógicos, que la secuencia lógica luego de la caída de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, el Mencho, y de algunos de sus, llamémosle, capos cercanos de segundo nivel, es Ujú. que se les intervengan sus redes financieras y sus redes políticas. Pero, pues, ¿qué tanto puede hacerse eso en México? Sabedores de que el cártel Jalisco Nueva Generación, de que el cártel de Sinaloa, etcétera, pues tienen preeminencia en la política municipal, estatal y hasta federal. Sí, es muy complejo, sin duda es algo que, insisto, es algo que los ciudadanos esperaríamos, ¿no? Ver que no solo hay acción en contra de estos lugartenientes, como bien comentábamos, que la ha habido, déjame decirte que dentro de este seguimiento de las fuentes noticiosas ha habido aseguramientos que no han sonado mucho de liderazgos locales y regionales del cártel Jalisco. Es cierto, o sea, tampoco es que solamente haya sido el aseguramiento y la captura del Mencho. Parece ser que sí hay una aparente estrategia por parte del gobierno federal de continuar con este operativo, ¿no? De continuar con estas capturas de lugartenientes o de liderazgos locales. Lo hemos visto en Guerrero, recientemente hoy en la mañana veía yo el caso en Tlaxcala, ¿no? De un sujeto de nombre Isaac, eh, Isaac N. A él lo identifican como una persona de interés por parte del cártel Jalisco Nueva Generación en Tlaxcala, por ejemplo, y hemos visto, pero no han sonado mucho en las noticias, ¿no? Evidentemente no se compara con el aseguramiento del líder máximo, por supuesto que no, pero sí ha habido una continuidad en el aseguramiento. Entonces, eso no es malo, me parece que es una consecuencia lógica, por supuesto, de este proceso. Y sin duda lo que tendríamos que esperar no solo es eso, no solo es un despliegue de fuerzas operativas, ¿no? Por parte de la Guardia Nacional, de la Sedena, de la SEMAR. eh, no podría hablar yo mucho de las policías estatales, mucho menos de las municipales, porque no tienen, por un lado, no tienen ni la capacidad y por otro lado, se ha demostrado que también algunas de ellas están cooptadas por el crimen organizado en su totalidad. Lo vimos recientemente también en una nota de Cuandureo, en Michoacán, ¿no? Detienen al director de seguridad pública junto con 10 de sus compañeros de la policía municipal que se dedicaron el día domingo a estar avisando a los miembros del cártel Jalisco Nueva Generación los movimientos de las Fuerzas Armadas en la zona, ¿no? Y bueno, pues eso no es más que muestra de lo que estamos platicando, ¿no? Entonces, evidentemente, con las policías municipales se cuenta muy poco. Me parece que dentro de la estrategia, además, ellos no tienen la capacidad, los recursos. Las policías estatales, algunas de ellas sí cuentan con capacidades y con recursos muy importantes que podrían estar coadyuvando con estas labores de presencia, de prevención y de combate a este tipo de delitos, pero sin duda el gobierno federal es quien tiene las capacidades, quien cuenta además con los recursos de inteligencia necesarios, quien cuenta y tiene además los recursos y las conexiones para poder recibir información de otros países, como el caso de Estados Unidos, que
se ha confirmado que coadyuvaron con el tema de la inteligencia, al menos, ¿no? En el aseguramiento del Mencho. Entonces, es un problema grave, sin duda aquí entramos a una pues, discusión, una plática en torno al problema de la estrategia y de la estructura de seguridad pública en México, que justamente está cooptada por estos cárteles del crimen organizado. Es muy complicado. Pero bueno, antes de retomar esto que acabas de decir, preguntarte, Rogelio, ¿qué tanto de lo que haya dicho el Mayo Zambada en tribunales de los Estados Unidos pudiera haber limitado la acción de algunos sectores del gobierno en la parte civil del gobierno mexicano? ¿Se sabe algo de eso? No se sabe, bueno, yo no tengo conocimiento realmente de las declaraciones como tal, ¿no? Del Mayo Zambada. Se sabe que evidentemente como informante, ¿no? Pues se ha podido ofrecer información al gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de los Estados Unidos, pues evidentemente no ha compartido esta información del todo, ¿no? Simplemente alguna información de carácter estratégico ha sido filtrada hacia el gobierno federal a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y en algunos casos también hacia la Secretaría de Defensa Nacional, ¿no? Que son quienes están eh, liderando este tema de compartir la información. Eh, veo complicado, sin duda, este tema. Claudia Sheinbaum dijo que no se regresará a la guerra contra el narcotráfico. Dios no lo quiera, dijo una cosa por el estilo. ¿Lo podrá cumplir? Difícilmente. eh, lo que sucedió el domingo eh, no da para otro tema más que para un tema de continuar con esta estrategia de confrontación, de aseguramiento, de ir sobre los cárteles y lugartenientes del crimen organizado. Y entendemos la narrativa, ¿no? También hay que entender la narrativa, evidentemente, de Claudio Sheinbaum para alejarse del discurso que en su momento enarboló el expresidente Felipe Calderón. Evidentemente, pues hay un trasfondo político, ella no quiere, eh, pues que la liguen con esa estrategia de guerra, ¿no? Que también fue una guerra fallida, también hay que decirlo, no fue una guerra exitosa por parte de Felipe Calderón, tampoco es que hubiese habido grandes éxitos en la estrategia de Felipe Calderón al respecto, la estadística habla por sí sola, no hay que ser partidario o tener alguna preferencia ideológica en particular para poder señalarlo. Eh, Me parece que sin duda esta es una estrategia que tiene que continuar, no hay más, no hay vuelta atrás. Eh, Sin embargo, insisto, tiene que ser una estrategia mucho más integral, ¿no? Sí ir sobre el tema de la financiación que tienen los cárteles, por supuesto, ir sobre las redes de políticos que cobijan y que están comprados también por los cárteles y por supuesto también el tema de la delincuencia, pues es un problema mucho más complejo que va más allá de un tema de seguridad pública meramente y tiene que ver más con un tema de seguridad humana, de seguridad integral. Ciertamente esta es una beta que hay que trabajar, que hay que seguir trabajando sobre ella, el tema de la seguridad pública, pero también hay otros temas. Lo ha dicho el gobierno federal, este ataque a las causas, ¿no? Lo han dicho mucho. Creo que se ha trabajado poco, pero sin duda me parece que desde el punto de vista conceptual, de manera integral, es una forma en la cual se puede ir trabajando y atacando el tema. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quiere una integración absoluta de México y de Canadá a Estados Unidos. Y bueno, sabemos que en Estados Unidos se acaba de crear un organismo compuesto por varias agencias para definir la estrategia antidrogas de México para abajo, ¿no? Ujú. Sabemos que el Comando Norte, pues también tiene
mucha influencia en México. Por lo tanto, sería factible decir, ojalá que no me equivoque, si me equivoco, corrígeme, no pasa nada. Pero finalmente, la estrategia será definida en Estados Unidos y en colaboración con México será ejecutada. Sí, parece que va para allá, ¿no? Sin duda, el desarrollo del Comando Norte, pues implica una estrategia que ya enarboló Trump, esta doctrina Monroe 2.0, ¿no? Volver a adueñarse de las estrategias en América por parte de los Estados Unidos de América, eh, sin ningún empacho, ¿no? El Golfo de América en lugar del Golfo de México y este tipo de cosas, pues no son más que evidencia de esta intención sin empacho, ¿no? Sin máscara, sin nada, ¿no? Sin duda, a mí me parece positivo, lo que me parece positivo es que pueda haber colaboración desde el punto de vista de inteligencia y de compartir información. Eso me parece que es fundamental, tener una estrategia clara, precisa, transparente. eh, Quisiera yo decir entre iguales, entre pares, aunque no lo somos, hay una diferencia de fuerzas abismal entre Estados Unidos y México, o sea, no podemos compararnos en ese sentido. eh, pero desde el punto de vista de estados nacionales, sí, sí me gustaría decirlo que fuera una relación entre pares que permitiera justamente ese compartir información que nos lleve a logros como el del pasado domingo, ¿no? Que nos lleve a logros de poder seguir asegurando pues las redes de los distintos cárteles, los lugartenientes, el tema de financiamiento, por supuesto, el tema de los políticos también tiene que ponerse sobre la mesa, no lo podemos dejar de lado, para que justamente podamos salir de esta situación y de esta vorágine en la cual hemos estado inmersos ya por muchos años. No es un tema de 12 años hacia acá, es un tema de muchos años, eh, donde también se ha visto una estrategia equivocada por parte del gobierno federal, errática, sin contundencia. Entonces creo que es momento de que México también sea contundente en el tema del narcotráfico, en que genere acciones importantes para la captura de capos, en el que por fin podamos ver que caigan redes de corrupción, ¿no? Para que entonces el país pueda salir adelante, ¿no? No hay desarrollo sin seguridad, ni seguridad sin desarrollo, como decía Kofi Annan. Totalmente. Para concluir, estimado Rogelio, el gobierno de Sheinbaum dice colaboración sin subordinación. Está bien, aceptémoslo. Pero si del lado del Comando Norte, del Departamento de Guerra, de las agencias de seguridad de los Estados Unidos, se le hace llegar información, en este caso a las Fuerzas Armadas y de manera más concreta al Ejército Mexicano, y si esa información llega a ser soslayada, llega a ser desechada, entonces la represalia del norte sería durísima. Insisto, el control lo tienen en Estados Unidos. Totalmente, totalmente de acuerdo, mi estimado Jorge. Eh, pues esta asimetría entre países, lo pongo en esos términos desde el punto de vista de relaciones internacionales, pues es fundamental, ¿no? Somos asimétricos en nuestras fuerzas. Poder duro está del lado de los Estados Unidos, el poder blando está del lado de los Estados Unidos, sin duda. Lo único que nos queda es apelar al tema, pues, de la soberanía, ¿no? De los Estados-nación, y en ese sentido me parece que ha sido la narrativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, que como bien dices, me parece que es correcto desde ese punto de vista, pero sin duda no podemos soslayar, no podemos desechar esta información que pudiera venir por parte del Comando Norte para poder generar acciones contundentes en el país. Por lo tanto, quienes forman parte de las redes de narcopolítica, de los políticos que están metidos con el narco, pues me parece que más de dos o tres deben estar muy nerviosos. Seguramente así es, aunque también habrá que decir que por alguna razón el tema del narcotráfico
por más acciones que estemos generando, pensando que se van a generar a partir de esta situación, pues evidentemente es muy complejo. No van a ser situaciones no hay varita mágica, por así decirlo. No hay una situación donde esto se vaya a resolver de manera rápida en un corto plazo, sin duda. Tenemos también, y hay que señalarlo, los dos vectores importantes para que el tema del narcotráfico funcione, y uno de ellos es el tema del consumo y otro es el tema de las armas. Y también lo ha hecho patente el gobierno federal, eh, pues tanto el consumo como las armas, pues vienen de Estados Unidos. Y también Estados Unidos tendría que poner su parte, ¿no? Para tratar su tema de consumo, por supuesto, que es un problema grave de salud pública para los Estados Unidos, lamentable, por supuesto. Es muy triste ver gente en esas condiciones en las calles de los Estados Unidos. Y también, pues, el tema de las armas, ¿no? Que muchas vienen justamente cruzando la frontera norte hacia nuestro país. Absolutamente. Pues un mensaje final para la gente que amablemente se ha quedado con nosotros, te ha visto y te ha escuchado. ¿Cuál sería tu conclusión? Esperar, no adelantar vísperas. Sabemos que es el momento de mayor incertidumbre estos días. Eh, si no hay que hacer viajes de manera innecesaria, es recomendable no viajar, porque justamente no sabemos en qué escenarios se vayan a ir colocando justamente el tema de los cárteles, los reacomodos, los despliegues. Lo que podemos pensar es que pudiera haber ataques a instalaciones de gobierno, principalmente de Fuerzas Armadas, de seguridad, a convoyes también de la Guardia Nacional, de la Sedena, del Secretario de Marina. Pensamos que puede haber lo menos para ataques hacia los civiles. Mantener la calma, ¿no? Mantenerse a la expectativa de lo que pueda surgir a través de los medios de información, medios serios como el tuyo, Jorge. Gracias. Eh, no hacer caso omiso de aquellas noticias falsas, que también pues hay una pandemia en ese tenor, por supuesto, ¿no? De las noticias falsas, lo vimos también el día domingo, muchas noticias en este tenor. Entonces, ser muy cuidadosos en la información, ser muy cautos, eh, mantener la calma y la serenidad, y eso nos va a dar la oportunidad de tomar buenas decisiones. Rogelio, gracias y pues solamente reiterarte la bienvenida. Gracias por sumarte a Mirada Profunda, este espacio de periodismo sin compromisos. Yo estoy agradecido, mi estimado Jorge, te mando un fuerte abrazo a ti y a tu audiencia. Está correspondido. Ha sido el maestro Rogelio Sánchez Roa, consultor en temas de seguridad aquí en nuestro país. Y como siempre decimos, bueno, hay que ser prudentes, efectivamente hay que ser prudentes, guardar la calma, cuidar las informaciones que recibimos. Y por lo demás, solamente darle las gracias. ¿Y por qué? Porque nos ve, porque nos oye y porque participa. Lo esperamos muy pronto. Gracias, hasta luego.